Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta octava mesa del Coloquio Nacional, el primer constitucionalismo local en México, 1824-1827, que hemos organizado con el objetivo de conmemorar el bicentenario de las primeras constituciones locales en México y a través de ello proporcionar la reflexión y diálogo en torno a los procesos constituyentes seguidos en los 19 estados que reconoció la Constitución Federal de 1824 en su artículo quinto y que concluyeron con la promulgación de sus primeros textos fundamentales. Estos documentos jurídicos delinearon el naciente federalismo mexicano y contribuyeron a la formación de la república que existe hasta el presente. Por ello, en este coloquio destacamos los aportes del primer constitucionalismo local para conocer la forma en que las primeras constituciones de los 19 estados de la República Mexicana entre 1824 y 1827 expresaron en el ámbito local los principios de soberanía, división de poderes y derechos ciudadanos, entre otros. Este coloquio nació el 21 de noviembre del año anterior, mes en el que se publicó la primera constitución estatal, que fue la del Estado de Jalisco de 1824. Está integrado por 12 mesas y terminará en julio de este año. En cada una, especialistas de todo el país reflexionan sobre los antecedentes de la creación del Estado, los procesos constituyentes locales, las primeras constituciones y su relación con el federalismo de la Constitución de 1824. Para complementar la conmemoración de estos bicentenarios, presentamos la exposición temporal Integrar la Federación, las primeras constituciones estatales, 1824-1827, que podrán visitar durante el primer semestre del año aquí en el museo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, recinto histórico que fue en donde se redactó y promulgó la Constitución de 1824. Les invito a que vengan a conocerlo. Agradezco a quienes han aceptado nuestras invitaciones para formar parte de esta actividad académica de divulgación y especialmente el día de hoy la generosa participación de los doctores Óscar Cruz Barney y Emanuel Rodríguez Vaca que nos acompañan en esta mesa. Dejo el micrófono a Jessica Colín, investigadora del museo, para continuar con esta presentación. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues es un placer que nos acompañen esta tarde, continuando con esta mesa 8 de nuestro coloquio nacional dedicado a las primeras constituciones estatales de México. En esta ocasión, como ya señalaba la maestra Rosalba Mejía, nos acompañan dos excepcionales especialistas en la historia del derecho, el doctor Óscar Cruz Barney y el doctor Emanuel Rodríguez Vaca, que presentarán respectivamente una ponencia sobre la Constitución de Chihuahua de 1825 y una ponencia sobre la Constitución de Puebla de 1825. En sesiones previas mencionamos que podría comprenderse 1825 como el gran año constituyente y del constitucionalismo para México, en virtud de que entre enero y diciembre de ese año fueron promulgadas 14 de las 19 constituciones locales que habrían de ser las primeras leyes o códigos fundamentales en la historia de los estados del país. Chihuahua y Puebla promulgaron el 7 de diciembre de 1825 sus respectivas constituciones, coincidencia temporal que nos ubica en un contexto legislativo inédito, o, mejor dicho, contextos legislativos inéditos, en reconocimiento al federalismo que impulsó este primer itinerario de la República Mexicana. Y ahora, sin más preámbulo y para conocer las trayectorias histórico-jurídicas de los constituyentes de los estados de Chihuahua y de Puebla, a propósito de del bicentenario de sus primeras constituciones, me permitiré presentar a nuestro primer ponente, el doctor Óscar Cruz Barney. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es coordinador del área de Historia del Derecho y director de la revista de Derecho Privado, también coordinador académico de la Agenda de Deliberación Institucional en la misma institución. Es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados desde el año 2020. Académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y académico correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Asimismo, es académico de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido director de la Revista Mexicana de Historia del Derecho.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es autor de artículos y libros en materia de historia del derecho, codificación y abogacía. Entre su obra se encuentra la novedad editorial Abogacía en México. Muy bienvenido, querido doctor Oscar Cruz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Jessica Colín. Un agradecimiento a Rosalba Mejía y a ti mismo, Jessica, por esta invitación. Es un honor estar aquí y más compartiendo la mesa con tan queridos amigos, compañeros ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco sobre Chihuahua y sobre la conformación, pues, histórica o constitucional de Chihuahua. De Chihuahua, bueno, la ciudad de Chihuahua se funda el 12 de octubre de 1709 en la cuenca de los ríos Sacramento y Chubíscar, que son dos ríos que llevan muy poquita agua. Si uno va a la ciudad de Chihuahua, es este río que cruza, digamos, eh, que cruza la ciudad. Y se funda con el nombre de San Francisco de Cuéllar, y bajo la orden del capitán de caballos y corazas, don Antonio de Deza y Ulloa, cuya estatua está en el centro de la ciudad de Chihuahua. Y y se parará, pues, esta fundación de San Francisco de Cuéllar, el mineral de Santa Eulalia con el resto, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XVIII hay que hablar siempre de un binomio Chihuahua-Santa Eulalia, ¿no? Por la importancia económica del mineral que habrá de surtir y suplir, digamos, a la ciudad. El primer alcalde mayor va a ser el capitán Pedro Villasur, ¿no? Y la población se llamaría más tarde, ya en el siglo XIX, todavía durante el virreinato, por disposición de octubre de 1818, Villa de San Felipe el Real de Chihuahua. Bueno, el territorio del virreinato, hasta antes del siglo XVIII, hasta antes de la ordenanza de intendentes, se va a dividir en 23 provincias mayores. 5 formaban el Reino de México, 3 el de Nueva Galicia, que podemos ubicarlo con lo que actualmente es Jalisco, 2 con la gobernación de la Nueva Vizcaya, ahí está Chihuahua, y 3 la gobernación de Yucatán, ¿no? Hay que añadirle las provincias de Chiapas, la provincia de Soconusco, ¿no? Con la aclaración de que estas pues, no pertenecían expresamente al virreinato, sino que estaban sujetas a la Real Audiencia y la Cancillería de Santiago de Guatemala. Por eso vendrá una incorporación posterior a la independencia. Ahora, judicialmente, la Nueva Vizcaya, que incluye Chihuahua, estaba bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Nueva Galicia, de Guadalajara, con sede, pues, en Guadalajara. Una Real Audiencia que hacia 1680 pues tenía un presidente, 4 oidores, que también eran alcaldes del crimen, ¿no? Entonces una mezcla interesante, un fiscal, alguacil mayor, un teniente, etcétera. Y era a esa Real Audiencia a la cual había que solicitarle, por ejemplo, el nombramiento de escribanos y el nombramiento de abogados para lo que ahora es el estado de Chihuahua. El distrito audiencial de la Nueva Galicia a mediados del siglo XVIII alcanza su mayor extensión y ejerce jurisdicción sobre Nayarit, sobre Sinaloa, llamada Nueva Navarra, sobre Durango y Chihuahua, que es Nueva Vizcaya, sobre Coahuila, que era Nueva Extremadura, el Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Nuevo México, Nueva Filipinas, que era Texas, y las Californias. Era un territorio gigantesco el que cubría la Real Audiencia de Guadalajara, ¿no? Y durante el siglo XVIII van a darse una serie de reformas muy importantes, ¿no? Y dentro del marco, pues, de la Ilustración, que buscan, por un lado, devolverle a España, ¿sí? Una vitalidad económica y política que se había perdido a inicios del siglo, y con reformas que habrían de determinar, pues, que hay que fortalecer al Estado, hay que fortalecer al monarca, hay que centralizar y darle una dimensión científica, digamos, al ejercicio del poder. Se van a dar reformas en el aparato administrativo, reformas en la división territorial, reformas en los estudios universitarios, ¿no? En el caso de las Indias se van a crear 2 nuevos virreinatos, el de Santa Fe de Bogotá en 1717, el del Río de la Plata en 1776, con la idea de reforzar la defensa y la seguridad americanas, ¿no? La presencia inglesa a partir del Tratado de Asiento de Esclavos, que se va a dar en 1713 y en 1743, pues va a poner cada vez más en riesgo, pues, la presencia y la soberanía española en las Indias, ¿no? Se va a considerar inclusive establecer un virreinato en el norte de la Nueva España,
Sin embargo, solo lo que se va a hacer es instaurar una comandancia general de las provincias internas en 1776. Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, que incluía, insisto, Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México, Texas y California. Todo eso pues daba para establecer un virreinato perfectamente y dotarlo de las autoridades y el aparato administrativo necesario. No se da, solamente nos quedamos con la comandancia general y con el nombramiento de un comandante general al frente de las mismas. Se va a dividir posteriormente en dos comandancias, una comandancia occidental, las provincias internas de Occidente, con capital en Guadalajara, y una comandancia oriental con capital precisamente en Chihuahua, ¿no? Ahora, cambios territoriales importantes vendrán después que van a determinar la conformación en buena medida de los actuales estados de la República. La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 habrá de dividir al virreinato novohispano en 12 intendencias y estas en partidos al cuyo frente van a estar subdelegados. El intendente va a sustituir a gobernadores, a adelantados, inclusive algunos corregidores en algún caso. eh, 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 Corregimientos y alcaldías mayores que quedaron fuera, digamos, se van a integrar a las diferentes intendencias. Y esas 12 intendencias van a tener como capital general la de México, que va a ser la Ciudad de México, que es la Intendencia General de Ejército y Provincia, ¿no? Y se van a crear el resto de esas 12, que van a ser Antequera de Oaxaca, Arizpe, Durango, Guadalajara, Mérida de Yucatán, Puebla de Los Ángeles, San Luis Potosí, Santa Fe de Guanajuato, Valladolid de Michoacán, Veracruz y Zacatecas. Y como vemos claramente está ahí un antecedente pues directo de la división de estados de la República que vamos a tener después. La Nueva Vizcaya, es decir, Chihuahua, quedará bajo la intendencia de Durango o incluida, digamos, contemplada bajo la intendencia de Durango. Eh, la Constitución de Cádiz de 1812 hará una categorización territorial. Nuevamente, el artículo 10 de la Constitución nos habla de la América septentrional, ¿no? La Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, Isla de Cuba, las dos Floridas, etcétera, ¿no? El mando político de cada una de estas provincias pasará a nombre de un jefe político superior. Las provincias internas de Occidente, bueno, abarcarían la Nueva Vizcaya y Durango, ¿no? Que para 1820, recordemos que la Constitución de Cádiz tiene dos vigencias, una de 12 a 14 y otra de 20 a 21, en el caso de México. Bueno, en 1820, cuando se reinstala la Constitución de Cádiz, eh, recibirán instrucciones para convocar elecciones de una diputación provincial, que no se había instalado en la primera oportunidad de 1812. Tres diputados propietarios, tenía que elegir Nueva Vizcaya, un suplente, a Sonora y Sinaloa, dos propietarios, un suplente, Nuevo México, dos vocales propietarios, un suplente, ¿no? Una vez que se hicieron las elecciones, se instala el 26 de noviembre en la capital de Durango esa diputación provincial, ¿no? Y diputación provincial, pues va a ser a la que le va a tocar, pues, enfrentarse con el movimiento insurgente, ya a la cabeza, pues, de Agustín Iturbide, y será ahí en donde, tras la promulgación del Plan de Iguala y las declaraciones contenidas en el propio plan, se tome la decisión, pues, de sostener el, eh, el movimiento insurgente, ¿no? ¿Qué va a pasar ante el avance y la aceptación del plan de Iguala? Las autoridades y de la Diputación Provincial deciden, en un primer término, sostener a la monarquía española, ¿no? Frente al movimiento insurgente y a las fuerzas del ejército trigarante, y hasta que llega en julio de 1821 a Durango José de la Cruz, quien fue el comandante militar de Nueva Galicia, desconociendo eh, 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 la, la- la, eh, el planteamiento del plan de Iguala, ¿no? Asume el mando militar de Durango para esperar y resistir a Pedro Celestino Negrete, quien tenía la encomienda de Agustín Iturbide de someter a las fuerzas realistas y proclamar la independencia y la adopción del plan de Iguala en estas provincias internas. Para agosto del 21, las fuerzas sitiadas en la ciudad de Durango capitulan ante el ejército trigarante que ocupa la ciudad.
y las autoridades locales juran la independencia el 9 de septiembre de 1821, día en que se canta un solemne Te Deum de acción de gracias por haber independizado a la provincia, ¿no? Se firma un acta de la Diputación, en una sesión de la Diputación Provincial, ¿no? José Ignacio Iturribaría, Vicente Quiñones, Lorenzo Gutiérrez, Santiago Ortiz, Miguel de Subiría serán los firmantes de esta acta. Lo que seguirá, pues es de todos conocido, ¿no? El arribo de Juan O'Donoghue a México, la firma de los tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide, el reconocimiento en esos tratados de la independencia de México. Y esta el conocimiento de la independencia, pues a través del plan de Iguala, llevará a que Pedro Celestino Negrete determine el nombramiento de un coronel, Mariano Urrea, como jefe político y gobernador militar de Nueva Vizcaya. Mariano Herrera, que después jugaría un papel muy importante en la guerra con los Estados Unidos, va a ser nombrado intendente, ¿no? Y se constituye una junta provisional gubernativa soberana, pues, y va a tener 23 representantes de la Nueva Vizcaya, 23 diputados tendrá la Nueva Vizcaya, ¿no? Entre ellos, pues, Durango y Chihuahua, ¿no? La situación económica del país y llevará, pues, finalmente, por los problemas políticos internos, a la caída del imperio y al establecimiento de la República y el debate, pues, de un nuevo Congreso Constituyente en 1823-1824, que sostendría la opción federal. Todo esto impactará pues gravemente en los diferentes estados de la República, ¿no? Que habrán de replicar en un momento dado el esfuerzo constitucional o el ejercicio pues de redacción constitucional que se estaba haciendo en la capital de la República. Eh, para el 31 de enero de 1824 se aprueba el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana como anticipo de lo que sería la Constitución Federal, para asegurar el sistema federal, ¿no? 33 artículos donde se establece forma de gobierno como una república representativa popular federal, estados independientes, libres y soberanos, ¿no? Eh, y dentro de los estados independientes, libres y soberanos, estaba las provincias internas del norte, o el estado interno del norte, que incluía las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México. Este estado interno del norte tenía como capital la ciudad de Chihuahua. eh, Hay una ley que se llama Ley para establecer las legislaturas constituyentes de los estados internos de Occidente, interno del norte e interno de Oriente. Bueno, pues esta ley, que es una ley de 4 de febrero de 1824, lleva en su artículo 5 la obligación, pues, de que por ahora sería capital la ciudad de Chihuahua, lo cual va a levantar algunas protestas en Durango, y llevará a la idea de separar a Durango de Chihuahua. Y esto lleva a que el 22 de mayo de 1824 se declare a Durango Estado de la Federación, y se hace lo propio el 6 de julio de 24 con Chihuahua. Por eso, a veces podemos encontrar en la historia chihuahuense que se piensa que es el 6 de julio de 24 cuando nace Chihuahua. Bueno, Chihuahua existe, como sabemos, desde el siglo XVII, ¿no? Existe, pues, como una entidad geográfica, ¿no? Queda la provincia de Nuevo México separada, pues, como territorio de la Federación, ¿no? En ese decreto se aprueba el nombramiento de diputados hecho por Chihuahua el 30 de mayo, anterior en una junta electoral, ¿no? Y se decreta el 27 de julio siguiente, 27 de julio de 24, que el territorio de Chihuahua abarcaba todo lo comprendido entre las líneas rectas tiradas de oriente a poniente del punto o pueblo llamado Paso del Norte, por una parte con la jurisdicción que siempre había tenido, y la hacienda de Río Florido por el lado de Durango. Y da nacimiento pues a lo que sería actualmente el estado más grande de la República. La primera ley constitucional del Estado de Chihuahua es un breve texto en 12 artículos, ¿no? Se trata del decreto sobre la instalación del Congreso y forma de su gobierno y religión, 8 de septiembre de 1824. Y la primera constitución se expedirá el 7 de diciembre de 1825. De hecho, durante el siglo XIX, el estado de Chihuahua va a tener 4 textos constitucionales de carácter federal: 7 de diciembre de 1825, 16 de septiembre de 1848, 31 de mayo de 1858 y 27 de septiembre de 1887.
A esto hay que sumar las disposiciones vigentes durante los periodos centrales de 35 a 47, ¿no? Con las 7 leyes constitucionales de 35, las bases de organización de 1843, la República Central de Félix Zuluaga de 1858, con su Estatuto Orgánico Provisional, y el gobierno de Miramón, ¿no? Hasta 1861. Luego vendrá el segundo imperio de Maximiliano, ¿no? De 64 a 67, periodo este último en el que Chihuahua tuvo la forma republicana y mantuvo pues la forma republicana y por tanto la vigencia de la Constitución estatal de 1858 y la federal de 57, ¿no? Hasta que en 1865 cae Chihuahua bajo las tropas imperiales un 15 de agosto pues de 1865 y se incorpora al imperio mexicano. Ahora, ¿qué pasa con esta primera constitución de 1825? Bueno, como sucederá con la mayoría, si es que todas las constituciones estatales de la primera hornada de constituciones estatales, ¿no? Eh, la constitución de Cádiz va a tener una influencia muy importante, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la organización del Poder Judicial, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar una influencia fundamental gaditana en el texto, ¿no? Es decir, las disposiciones contenidas en la Constitución de Cádiz en materia de justicia tienen un reflejo mm, fundamental en el constitucionalismo local mexicano, sobre todo en lo que se refiere a los principios generales que deben regir la impartición de justicia y el capítulo pues que se denomina de la administración de justicia en general, ¿no? Los textos constitucionales locales recibirán de maneras diversas los principios constitucionales gaditanos en la materia, irán los diferentes estados ajustando pues los criterios para cada texto constitucional, ¿no? Y hay varios principios que vamos a ver en la Constitución de Chihuahua, ¿no? Eh, eh, Le corresponde al Poder Judicial la ejecución y aplicación de las leyes, su interpretación, la apertura de causas judiciales, de juicios fenecidos, ¿no? Eh, y el texto constitucional va a tener especiales preocupaciones, ¿no? Sobre fueros eclesiásticos y militar, la idea de un juicio de 3 instancias, ¿no? La impartición de justicia a nombre del Estado, ¿no? Ya no a nombre del rey, como decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Un tema poco repetido, pero sí de influencia, va a ser el de la codificación del derecho, ¿no? Como un instrumento, pues, para imponer seguridad y certeza jurídica que se va a ver impulsada por los textos constitucionales desde la Constitución de Cádiz en un primer término. Siendo gobernador de Chihuahua, el coronel retirado José de Urquidi, ¿no? El Congreso Constituyente del Estado decreta y sanciona la Constitución de diciembre de 1825. 21 títulos, 129 artículos, es una constitución grande, ¿no? Donde firman la Constitución pues, personajes cuyos apellidos siguen sonando todavía en el Estado. Norberto Moreno, José María Irigoyen, Mariano Orcasitas, Juan Rafael Rascón, Julián Bernal, Esteban Aguirre, José María Porras, Juan Rodríguez y Salvador Porras. Los Porras están presentes en la Constitución de 1825, ¿no? Se establece que el Estado de Chihuahua es parte integrante de la Federación Mexicana, independiente, libre y soberano en su gobierno interior, eh, que será un gobierno representativo popular federal, ¿no? El Poder Supremo se va a dividir para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, mismos que jamás podrían reunirse una corporación o persona ni depositarse el legislativo en un solo individuo, ¿no? Se hace una determinación de lo que abarca el estado de Chihuahua, se establece la intolerancia religiosa. ¿Quiénes serán chihuahuenses? Bueno, todos los nacidos en el territorio del estado, los que hubieran sido en cualquiera parte de la Federación Mexicana que se avecinen en él, los extranjeros que lo estuvieran en el momento de la promulgación de la Constitución, se daba así una especie de pase, digamos, a los extranjeros residentes, y los que en lo sucesivo obtuviesen carta de naturaleza, ¿no? Todos en el territorio del estado de Chihuahua nacen libres, aunque sus padres fuesen esclavos, ¿no? Eh, para los cuales, dice la propia Constitución, estos padres todavía esclavos, ¿no? Se establecería una ley para determinar el modo de concederle la libertad, el modo de manumitirlos, ¿no? Se establece un principio de igualdad ante la ley, se declara el no reconocimiento de los títulos de nobleza y de mayorazgos, eso ya venía desde la Constitución Federal de 1824, donde pasa un fenómeno pues, muy curioso. Los condes, marqueses, duques, etcétera, ya no firmarán como, no sé, marqués de Guadalupe, sino que ahora será fulano de tal, ciudadano fulano de tal, ex marqués de Guadalupe. No, así que no se les olvide pues que el marqués soy yo, no se deja no dejaban de señalarlo, aunque sea con un ex
en su firma, ¿no? Se establecen los requisitos para la suspensión de los derechos de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Estar procesado criminalmente, ingratitud de los hijos hacia los padres, legalmente calificada, por caer en la servidumbre doméstico, por ebriedad consuetudinaria, ¿no? A los borrachines, pues les iban a privar de sus derechos en el estado de Chihuahua. Y se habla también de la pérdida de la ciudadanía, etcétera. Se divide el poder, como les digo, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El supremo poder del Estado se divide para su ejercicio en esos tres poderes, ¿no? El legislativo reside en un Congreso compuesto únicamente de diputados electos popularmente, ¿no? Eh, no cabe excusarse del nombramiento de diputados, es decir, si soy nombrado diputado, pues me tengo que quedar como diputado. Mis opiniones son inviolables, ¿no? Se establece pues esa autonomía, digamos, del poder legislativo, ¿no? En cuanto al Poder Ejecutivo, se deposita en un solo individuo, que es el gobernador del estado, nombrado por el Congreso según su reglamento interior. Había también, cosa interesante, un vicegobernador que se nombraba también de esa manera, en donde recaían puestas las obligaciones, facultades, prerrogativas del gobernador en caso de imposibilidad física o moral o de su destitución o de muerte. Había que ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, nacido en México, en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, 31 años, 30 años cumplidos, 5 años de vecindad en el estado no interrumpida antes de las elecciones. Se permite la reelección conforme al artículo 56 constitucional, una vez que eh, terminaba su primer periodo, pasaban 4 años, entonces podían volver a participar en el proceso electoral. El 21 de septiembre era la fecha de toma de posesión en el gobierno del Estado, ¿no? El juramento que se establece en la Constitución, el que tenía que ser el gobernador. Es interesante, yo, fulano de tal, nombrado gobernador o vicegobernador del Estado de Chihuahua, juro por Dios y por los santos evangelios que ejerceré fielmente el cargo que se me ha confiado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay todavía un elemento religioso en el juramento que tienen que prestar tanto el gobernador como el vicegobernador, ¿no? Establecerá pues ya requisitos sobre si los decretos tienen que ir firmados por el gobernador y por el secretario del ramo, etcétera. En el caso del Poder Judicial, el título 14 es el que se refiere al Poder Judicial del Estado, un Tribunal Supremo de Justicia nombrado por el Congreso a propuesta del gobierno y demás jueces inferiores, ¿no? El primer magistrado y presidente del tribunal va a ser un señor, don Victoriano Mateos, ¿no? Originario de Guadalajara, lo cual no es extraño, porque en Chihuahua en realidad no va a haber abogados, ¿no? Los abogados y los escribanos venían de Guadalajara o venían de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, hay un expediente muy interesante sobre la necesidad de nombrar o de enviar un par de escribanos y dos o tres abogados a Chihuahua en el siglo XVIII porque no había, ¿no? Entonces se necesitaba pues tener a los colegas trabajando en el Estado. Se van a abrir plazas para que trabajen en la audiencia de Guadalajara y de ahí se envíen a Chihuahua, ¿no? De hecho, las escuelas de derecho en Chihuahua van a surgir hasta ya bastante avanzada, pues la primera mitad del siglo XX. Se van a mantener los fueros militar, el fuero eclesiástico, ¿no? Todo hombre debe ser juzgado en el Estado por unas mismas leyes en sus negocios comunes, civiles y criminales. Aquí pues estamos leyendo básicamente la Constitución de Cádiz, ¿no? Y a los tribunales deben de limitarse a la aplicación de la ley. Se prohíbe al Poder Judicial la interpretación de la ley, así como la suspensión de su ejecución, ¿no? Eh, de hecho, el artículo 87 constitucional de Chihuahua repite de manera casi textual el contenido del artículo 243 de la Constitución de Cádiz, al establecer que ni el Congreso ni el gobernador pueden ejercer las funciones judiciales, abocarse a las causas pendientes, ni mandar abrir las causas fenecidas, ¿no? Hay una preocupación por el buen comportamiento de los jueces, se persigue el cohecho, el soborno, la prevaricación de los jueces, que producirá contra ellos acción popular, ¿no? Se habla de la jurisdicción en materia civil. Una ley determinará cuáles son los negocios que corresponden a la materia civil, ¿no? Eh, Se copia el artículo 280 de la Constitución de Cádiz, ¿no? Por el artículo 98 de la Constitución de 1825. ¿En qué sentido? El artículo gaditano, ¿no? El artículo 280 de la Constitución de Cádiz establece la posibilidad de resolver las controversias mediante arbitraje, ¿no? Ese es el origen, pues, de
del arbitraje en nuestro orden constitucional. Y bueno, el artículo 98 de la Constitución de Chihuahua mantiene la posibilidad de resolver las controversias a través de jueces árbitros, a través de los mecanismos arbitrales, ¿no? Y se abordará el tema de las cárceles, de las detenciones infraganti, etcétera. Se establece en la Constitución, y además de estos tres poderes, se establece que en los recesos del Congreso, la Diputación Permanente funcionaría como una especie de consejo de gobierno, ¿no? Con arreglo a sus facultades, ¿no? Y consejo estaría integrado por el vicegobernador, el administrador general de rentas, un abogado de los empleados del Estado que nombre el Congreso, un eclesiástico, ¿no? Y auxiliaría pues en las funciones de gobierno. Para el gobierno interior del Estado se divide pues en ayuntamientos, se establece la composición pues o se confirma la composición tradicional de los ayuntamientos en el caso de Chihuahua. De hecho, se va a expedir en enero de 1826 un reglamento económico y político para el gobierno interior de los pueblos, ¿no? Y se divide el estado en 11 partidos, ¿no? San Jerónimo, Cusihuiriachi, Parral, Paso del Norte, Papigochi, Tapacolmes, San Buenaventura, Janos, San Pablo Tepehuanes y Batopilas. Y después se incluirá Jiménez, ¿no? Cada cabeza de estas o cada sección tendrá su ayuntamiento respectivo, ¿no? Y interesante, se va a contemplar, por ejemplo, la manutención de una milicia cívica del Estado, ¿no? Los chihuahuenses, llamados por la ley, compondrán la fuerza militar para el servicio nacional del Estado, ¿no? Se va a conservar, pues, una milicia activa, la antigua milicia provincial virreinal, ahora será milicia activa, una milicia permanente, y esa milicia cívica o milicia nacional, que será la futura Guardia Nacional en el estado de Chihuahua, ¿no? Y aquí pues vamos a ver una supervivencia muy interesante de la regulación miliciana virreinal. Y esto lleva al tema de la supervivencia del derecho indiano en el estado de Chihuahua, ¿no? Es decir, hay que tener presente, pues, que nuestro auditorio lo tenga muy claro, y es que hay una supervivencia del derecho indiano durante el siglo XIX mexicano, ¿no? Y Chihuahua no es la excepción, ¿no? El artículo 129 de la Constitución del Estado de Chihuahua, del 25, establece lo que sería la transición jurídica del antiguo régimen al régimen independiente en el Estado, al señalar que las leyes existentes quedaban vigentes siempre que no supusieran al nuevo sistema y hasta que no fueran expresamente derogadas. Eso quiere decir que todo el bagaje, todo el corpus juris del derecho castellano y del derecho indiano continuará aplicándose en el Estado en tanto no fuese expresamente derogado. Y eso explicará, y eso lo veremos a nivel nacional, pero explicará, por ejemplo, que en el Código de Comercio de 1854 haya referencias, no sé, a la fianza de Toledo o a la fianza de Madrid, que son fianzas contenidas en las leyes de Toro de 1505, ¿no? Es decir, hay una relación, una correlación muy clara con el derecho del antiguo régimen. Este artículo 129, pues es fundamental para comprender la estructura del derecho en el estado de Chihuahua durante el siglo XIX. Todo sigue vigente hasta que no sea derogado. Y esto explicará también que las recopilaciones de leyes impresas en Chihuahua, que contengan, pues, que contienen solamente derecho nuevo, pues no son muy amplias, ¿no? Tienen un tomo, se hicieron 4 o 5 recopilaciones, pero lo que sí vamos a encontrar circulando mucho en el Estado serán ediciones de la novísima recopilación de 1805, ¿no? De Carlos IV. Esa se va a usar mucho en el estado de Chihuahua y se pueden ver ejemplares de la misma constantemente, ¿no? La Constitución a nivel federal, ¿no? Estará vigente creo que yo levanté la mano, hasta 1835. La adopción del centralismo, bueno, afectará claramente la vigencia de la Constitución federal en el Estado hasta el restablecimiento del federalismo y la continuación, pues, de la vida constitucional federal, ¿no? En Chihuahua, con el centralismo, se va a establecer una junta departamental, se va a expedir una ley de división territorial del departamento de Chihuahua, 3 distritos, Chihuahua, Hidalgo del Parral y Paso del Norte, que se van a dividir en partidos y subprefecturas. Será durante ese centralismo que se produzca el levantamiento de Texas, ¿no? En donde la compañía activa de Ciudad Jiménez se va a incorporar a las fuerzas de Santana para intentar acabar con la rebelión tejana, bueno, con los malos resultados de todos conocidos. Eh,
esfuerzos pues muy interesantes, importantes en el Estado para regular la vida pública, la vida política estatal. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Cruz Barney, por esta brillante disertación en torno a la Constitución de Chihuahua de 1825 y este apuntamiento tan importante. Pensar no solo cómo estas primeras constituciones, estos primeros documentos van sentando las bases de lo que sería la comprensión no solo de los derechos de las personas, ¿no? Entendidos como la libertad, la seguridad, la propiedad y la vida, sino también en relación con estas primeras instituciones que se habrían de asociar a este formalismo jurídico y la presencia y la importancia también de la abogacía, ¿no? Por ejemplo, para desempeñar puestos tan importantes relacionados con la administración e impartición de justicia. Entonces, pues también esto va quedando de relieve con reflexiones tan importantes como la suya. Pues les recordamos que hacia el final de las presentaciones podrán hacer comentarios o preguntas a los ponentes para continuar con las reflexiones. Muchas gracias, doctor. Y ahora le cedo el uso de la voz al doctor Emanuel Rodríguez Vaca. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el año 2013 es profesor de asignatura del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios, en donde imparte la materia Guerra de Independencia, entre otras. Y desde 2019 es docente en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del seminario Leyes de Reforma y Legislación en el Segundo Imperio, Contribuciones a la Historia del Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como del Seminario de Historia Militar y Naval. Sus líneas de investigación se enfocan en la historia política y militar en la segunda mitad del siglo XIX mexicano, con una importante obra publicada en esta materia. Es fundador y coordinador de las jornadas de estudio de la Guerra de Reforma, Intervención Francesa y el Segundo Imperio que se realizan desde el año 2014. El doctor Emanuel Rodríguez presenta la ponencia sobre la Constitución del Estado de Puebla de 1825. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Ante todo, quiero agradecer a la maestra Rosalba Mejía, a la doctora Jessica Colín, esta amable invitación que me hicieron para platicar en torno a la Constitución de Chihuahua de hace 200 años precisamente. Agradecer además a todo el público aquí presente, veo muchas caras conocidas y eso me da mucho gusto además de todo. El año pasado se conmemoró el bicentenario de la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución Política Federal de 1824, festejos a los que este recinto no permaneció ajeno y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Incluso en este espacio se llevó a cabo una exposición que se tituló Fundar la Nación, el Pacto Federal, 200 años de la Constitución de 1824. Ambos documentos, al momento de revisarlos, analizarlos, leerlos, podemos ver que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ambos se percibe el interés que en ese momento tuvieron los diputados, precisamente por darle una unidad a todas estas antiguas provincias, tanto del gobierno español, posteriormente del primer imperio de Iturbide, y conformarlas en un solo país. Tarea nada sencilla, tarea nada fácil. ¿Por qué? Por todos los intereses regionales que además existían en este momento. Complicadísima labor que van a poner en esta parte, ¿no? Pero tanto el acta constitutiva en su artículo séptimo, como el quinto de la Constitución Federal, ya como mencionaba la maestra Rosalba Mejía, hacían alusión a los territorios que conformaban parte de ese nuevo pacto federal, siendo uno de ellos, evidentemente, el de Puebla, ¿no? Que conformaban parte de estas 19 nuevas entidades de la Federación Mexicana. Ahora bien, la Constitución Política de 1824 fue firmada por 19 diputados poblanos y es importante resaltar que ninguno de estos 19 diputados poblanos habría de firmar la Constitución Política de 1825 de aquella entidad, lo cual es de llamar la atención. ¿Por qué ninguno de ellos?
La propia Constitución de 1824 estableció que correspondería a las antiguas provincias, ahora estados, elaborar sus propias constituciones con la finalidad de afianzar la administración interna de sus respectivas jurisdicciones. La tarea en realidad no era nada sencilla, nada fácil. En primera, porque ninguno de las personas que van a integrar el Congreso poblano tenía una experiencia constitucional, evidentemente, aunque contaban con una gran ventaja, ese entusiasmo, precisamente por elaborar un texto que rigiera a la nueva entidad. Pero además, como ya se ha comentado en esta mesa, pues 1825 va a ser este periodo de la efervescencia del federalismo, una fiebre federal que se va a ver manifestada en las constituciones que se van a publicar en este año precisamente, ¿no? Fue así que en todo el territorio nacional se van a instalar las legislaturas para, evidentemente, de abordar y elaborar los textos constitucionales que habrían de regir. El primero, ya se comentó, fue Jalisco y de ahí se arrancó. Los últimos, efectivamente, van a ser Chihuahua y el estado de Puebla el 7 de diciembre de 1824. Pero ahora lo que quiero hablar, antes de meterme de lleno propiamente, analizar, comentar algunos de los artículos de esta Constitución, es ver parte de este intrincado proceso que se va a dar en Puebla precisamente para la elaboración, la redacción de esta Constitución y que podemos ver y comparar en algunos casos con problemas que en su momento enfrentaron los miembros del Congreso insurgente entre 1813 y 1814 y que se verán también más adelante en el transcurso del siglo XIX con algunos de estos diputados. Con base en la convocatoria para la elección de las legislaturas que expidió el Congreso Constituyente en enero de 1824, en Puebla se van a poner a trabajar precisamente para elegir a los representantes, a sus diputados, para redactar la Constitución estatal y atender otros asuntos internos. Prácticamente todo el mes de febrero va a durar este proceso de elección y no va a ser sino hasta los primeros días de marzo que se van a dar los resultados de estas elecciones y de los 19 diputados que fueron electos, 14 propietarios y 5 diputados suplentes. Aquí vamos a enfrentarnos a una cuestión muy interesante, ver los perfiles y las profesiones que desempeñaban estos diputados. No va a variar mucho de la que tenían tanto el Congreso Constituyente Federal como las legislaturas de otros estados. ¿Por qué? Porque prácticamente van a estar integrados por doctores, bueno, abogados, algunos eclesiásticos, comerciantes y militares. Y en su mayor parte todos ellos vinculados con las importantes familias de Puebla, las familias acaudaladas, algunas de las de más tradición. Como comentaba el doctor Oscar Cruz hace un momento, pues muchos de los apellidos incluso siguen estando presentes en la política poblana 200 años después en este momento, ¿no? Ahora, la instalación y la primera sesión del Congreso Constituyente del Estado de Puebla se realizó el 19 de marzo de 1825, una fecha también muy simbólica, 19 de marzo. No sé si coincidió o lo hicieron de manera deliberada estos diputados, rememorando un poco a Cádiz, que también fue un 19 de marzo, pero de 1812. Lo primero que van a hacer, como sucedía en estos casos, va a ser designar las distintas comisiones que van a atender los asuntos más importantes en este momento, ¿no? La Comisión de Hacienda, la de Infracciones de Constitución, Libertad de Imprenta, Milicia Activa y Comercio, la de Agricultura, Minería, Artes e Industria y la de Instrucción Pública y Colonización. Es importante mencionar estas comisiones porque al momento de revisar la Constitución de 25, podemos ver que muchos de estos factores, de estas comisiones, puntos que se trataron en las discusiones, van a quedar ausentes propiamente en la Constitución. Pero aquí también nos vamos a enfrentar a un problema, ¿no? Con esta diputación poblana, con esta diputación del Estado, que únicamente estuvieron presentes 9 diputados de los 19 que tenían que estar. Y es un problema que se va a enfrentar también a lo largo del tiempo, ¿no? En primera, la distancia en relación con la ciudad de Puebla, las dificultades propiamente de los caminos, no es la misma infraestructura, pero además eso también nos lleva a recordar un poco las dificultades que tuvieron los constituyentes de Chilpancingo en 1813, las quejas que se van a dar, no es que me queda muy lejos, no puedo ir, corro mucho peligro, me pueden matar. Aquí no eran tantas las distancias, ¿no? Pero ya veremos las excusas que en algunos casos van a poner estos diputados para no estar presentes en aquel momento. Eh,
Una cuestión muy importante, ¿no? Uno de los primeros hechos que haría este nuevo Congreso Constituyente sería designar un gobernador, ¿no? Que antiguamente era el jefe político y militar de esta entidad, y el cargo va a recaer en un personaje de gran experiencia política, de gran experiencia militar, que era don Manuel Gómez Pedraza, ¿no? Un importante militar realista, después trigarante, pero que tenía mucho conocimiento de estas dos ramas. Aquí lo interesante de ver propiamente es el discurso, las palabras que en su momento va a hacerles Gómez Pedraza a todos estos diputados, de la importancia y del papel tan relevante que tenían en este momento, ¿no? Aquí me voy a permitir citar algunas cuestiones que va a decir Gómez Pedraza, que no es que los constituyentes poblanos no estuvieran conscientes de lo que les estuviera diciendo el gobernador interino, por así decirlo. El problema es cómo poder atender todas estas observaciones. En primera, Gómez Pedraza les va a comentar, ¿no? Desde lo complicada situación política, la complicada situación militar que en ese momento atravesaba Puebla, en primer lugar, por lo heterogéneo de la población, y el segundo que él comenta es por la infidelidad propiamente de los empleados públicos, en algo en lo que sin duda tenía razón. Lo heterogéneo de la población siempre representa un problema. Y estamos hablando en un ámbito local, como es Puebla. Ahora imagínense la labor tan complicada que tuvieron los constituyentes federales en este periodo. Pero además les menciona Gómez Pedraza, y aquí cito, el arte de gobernar a los hombres es dificilísimo si los que se encargan de esta ardua empresa no reúnen las cualidades necesarias a tan grandioso objeto. Está dejando un mensaje claro Gómez Pedraza. Es grande la responsabilidad que ustedes tienen y tienen que cumplirla. Gómez Pedraza parece un tanto visionario, ¿no? Un personaje que ha estado en campaña, que ha recorrido Puebla, pues le permite observar y de alguna manera cuestionar, criticar algunos de los aspectos económicos, políticos y sociales por los que atraviesa Puebla. Y va a tocar puntos fundamentales Gómez Pedraza. Y por ejemplo, aquí voy a leer algunos fragmentos. En cuanto a la educación, Gómez Pedraza menciona, es el objeto que reclama vuestro celo. Sin ella jamás seremos dignos de ser libres. El muchacho que se cría en la ignorancia y en el vicio es la peste de la sociedad. Tener presente cuánto influye el aseo en la moral del hombre y fijad vuestros ojos en los niños que habitan esas pestilentes accesorías. Mensaje, la educación, lo importante que puede tener para un futuro. Y comenta, haciendo alusión a las rentas públicas, un Estado sin rentas para cubrir sus gastos es un fantasma ideal. El de Puebla, sin embargo, de la paralización de su industria, prestará recursos para subvenir a sus urgencias, siempre que dupliquéis vuestra vigilancia en este ramo tan importante. La corrupción de los empleados es escandalosa y se pregunta, ¿y la dilapidación de las rentas no lo es menos? En la Administración de Justicia también va a hacer algunas sugerencias a estos diputados para que la atendieran. Y él comenta, la administración es un objeto de tanto interés que sin ella pronto nos veremos sumidos entre cuadrillas de asesinos, como ya lo estamos entre ladrones. Contundente. Y, por ejemplo, el doctor Óscar Cruz Barnella Cerato tocaba un punto muy interesante que es la parte de las milicias, la milicia cívica en este momento. Eh, 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 es militar Gómez Pedraza, ¿no? Entonces en todo momento va a decir la importancia de establecer una milicia y una policía. Y ya veremos que a diferencia de otras constituciones, prácticamente la de Puebla deja las milicias de lado. Le menciona ahí un artículo, pero es tan superfluo, tan ambiguo, que no se compara precisamente con los artículos de otras constituciones en donde le van a dar mayor peso. Y dice don Manuel Gómez Pedraza en relación a la policía. Debe versarse sobre multitud de objetos, pero indicaré los más interesantes, tales como son la salud pública, los honestos placeres, el orden interior, la buena colocación de los hospitales, cárceles, cuarteles y el aseo de calles. Prácticamente esta policía de ornato, esta policía de buen gobierno que se encargue de vigilar las buenas costumbres. De la población también va a ser un objeto muy importante, y él dice, es preciso formar cuanto antes el censo exacto de la población del Estado y al efecto se puedan comisionar sujetos activos e inteligentes. No es menos útil levantar el plano topográfico del territorio, pues sin estos conocimientos los que mandan siempre caminarán a tientas, teniendo por excusado recomendar la necesidad de un mapa fiel para determinar un caso ofrecido a las defensas y maniobras de la guerra. Hablando del territorio, topografía, vinculándonos con la guerra.
El censo nunca se va a realizar, o al menos no en los primeros años, y eso va a representar un problema, porque veremos precisamente cuáles eran los requisitos para poder elegir diputados, cuántos habitantes o por cuántos habitantes tenía que haber un diputado suplente y un diputado propietario, ¿no? Ahora, por último, y ahí es donde mete un poquito la llaga don Manuel Gómez Pedraza, dos cosas considero de las más alta importancia y que reclaman pronta y vigorosa ejecución. El arreglo del erario y la creación de topas deben ser las bases de nuestro sistema. El apoyo a la independencia y el áncora de nuestras esperanzas, cimentad sobre estos puntos cardinales vuestras tareas, porque sin dinero, y a lo menos por ahora sin soldados, no hay patria, no hay nación y no hay libertad. No sabemos por qué los diputados en determinado momento no atendieron la observación precisamente de crear esta milicia cívica. Conviene pues levantar cuanto antes la milicia provincial, decretada ya por el soberano Congreso. Esta tropa se halla establecida bajo el menor pie y prestará servicios recomendables. La milicia nacional local debe llamar toda la atención del Congreso del Estado. Y Puebla es un estado muy importante por su ubicación geográfica. Algo muy importante que se me olvidó mencionar, además de todo, es que la Constitución de 1824 le va a respetar a Puebla los límites territoriales que conservó prácticamente durante el periodo virreinal y durante el imperio de Iturbide, que era un vasto territorio. No se podía comparar con Chihuahua, pero tenía en este momento salida al Golfo de México y al Océano Pacífico. Posteriormente, en el transcurso del siglo XIX, iría perdiendo algunos departamentos para formar el estado de Guerrero y otros que se integrarán a Veracruz, con lo que perderá la salida a ambos mares. Ahora, el Congreso o la comisión encargada de redactar la Constitución va a trabajar prácticamente todo el primer semestre de 1824 y no va a ser sino hasta el mes de julio de 1825 que va a concluir esta tarea. Va a concluir esta tarea y va a presentar un proyecto de Constitución, un proyecto que es bastante interesante, además de todo, un proyecto que va a tener 175 artículos. Ya veremos cómo la versión final de la Constitución de Puebla se añadirán otros más, pero lo importante de este proyecto de Constitución es que lo van a pasar al Congreso, lo van a pasar a los demás diputados para que ellos puedan hacer comentarios, puedan hacer sugerencias, puedan hacer observaciones. Pero no solo eso, este proyecto de Constitución también pidió que se enviara a las legislaturas de otros estados para que dieran sus puntos de vista, si están de acuerdo o no en algunos puntos. Se mandaron algunos obispos, se van a mandar a algunas autoridades propiamente del estado. Esa tarea pues va a llevar algunos días y no va a ser sino hasta noviembre de 1825 que va a ser aprobada. Y el 7 de diciembre de 1825 va a ser promulgada. Se van a hacer 3 copias manuscritas, van a ser firmadas y se van a conservar. Revisando la prensa de la época de 1825, 7 de diciembre, me interesaba saber cuál era la opinión prácticamente de la prensa de la Ciudad de México. En Puebla no encontré periódicos. Y por desgracia prácticamente no encontré alguna nota que hiciera referencia a este hecho tan importante. Hay otros sucesos de nivel nacional que están robando reflectores en este momento, ¿no? Quizá el más importante es precisamente la toma del fuerte de San Juan Dulúa por las fuerzas mexicanas. Es lo que abunda prácticamente en la prensa para este momento. Ahora bien, ya viendo esta trayectoria propiamente de la Constitución de Puebla, vamos a leer algunos artículos que son muy importantes en el que podemos ver que se va a reafirmar prácticamente el Pacto Federal, se va a reafirmar la forma federal popular como forma de gobierno y también se van a reivindicar prácticamente las garantías de los ciudadanos. Y eso es muy importante, ¿no? Desde mi punto de vista, evidentemente ya también como comentaba el doctor Oscar Cruz Bernay, van a retomar algunos puntos de la Constitución de Cádiz, va a ser uno de los principales textos constitucionales en los que se van a basar, pero al momento de leer ciertos artículos, también uno, por los temas que trabaja, no deja de voltear a ver a los insurgentes, un poco los sentimientos de la nación, Constitución de Apatzingán, precisamente por este contenido social, por este contenido propiamente republicano. Y algo, por ejemplo, ¿no? Cuando se jura la Constitución, que prácticamente va a ser todo el mes de diciembre, las autoridades de la ciudad, del estado, de otras poblaciones, el lema o la frase que van a utilizar al momento de jurarla será: juráis a Dios guardar la Constitución política del Estado libre y soberano de la Puebla, decretada y sancionada por su Congreso Constituyente en el año de 1825 y todos. Sí, protesto, ¿no? Bien.
He dicho todo esto, pues vamos a ver, ¿no? Algo que llama la atención propiamente es ver, ya comentábamos que son 184 los artículos que va a tener la Constitución de Puebla. Si la analizamos y la comparamos con otros textos constitucionales de las entidades, podemos ver que es una constitución relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque Jalisco tiene 272 artículos, Oaxaca 258, Nuevo León 272, Veracruz tiene 84, que es una de las más cortas, Zacatecas 198, Querétaro 273, San Luis Potosí 273, Estado de México 237 y Chihuahua 129, según por lo que le escuché al doctor Oscar Cruz Vayanay. No deja de ser una de las más pequeñas en este momento, pero es muy importante atender algunos puntos de lo que los diputados se preocuparon en este momento. Lo primero, ¿no? Lo primero tiene que ver con el territorio. ¿Cómo va a estar conformado el Estado de Puebla? Eso es muy importante y era una de las advertencias y observaciones que hacía don Manuel Gómez Pedraza. Hay que saber cuántos departamentos, hay que hacer un mapa para saber qué es precisamente lo que vamos a gobernar. El territorio se va a conformar prácticamente por 25 partidos. No obstante, el artículo 2 de la Constitución decía: una ley dividirá el territorio en departamentos y estos en partidos. La división que está planteando la Constitución se va a llevar a cabo un año más adelante y se va a dar una nueva división territorial de Puebla. Importante para poder administrarla, saber con cuántos departamentos. Eso va a facilitar prácticamente la labor, no solamente de los distintos partidos, de los distintos departamentos, sino también del gobierno local. Algo que también va a resaltar mucho es el carácter religioso, al igual que otras constituciones estatales. La religión del Estado es y será perpetuamente católica, apostólica, romana. El Estado la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Eso no es exclusivo, además, ¿no? Si uno revisa los textos constitucionales mexicanos, pues sabemos este carácter con el que empieza, ¿no? En el nombre de Dios Todopoderoso, e incluso en el Congreso del 56-57, cuando se toca el tema de la libertad de cultos, así hasta los más radicales en ocasiones prefirieron quedarse callados para evitar problemas que hubieran sido muy fuertes para este momento. La Constitución también resalta prácticamente los derechos de los ciudadanos, de los habitantes del Estado, que eso es muy importante. Insistimos, no es que sea exclusivo de la Constitución de Puebla, es algo que van a retomar, que van a tratar precisamente otros textos constitucionales, finalmente por la forma de gobierno que se están eligiendo en este momento. El artículo 8, por ejemplo, mencionaba, en el Estado nadie nace esclavo, ni se permite su introducción bajo ningún pretexto. Nuevamente, ¿no? La esclavitud presente en estos textos constitucionales ya se había advertido prácticamente desde la época de Miguel Hidalgo, ya lo habíamos visto con Morelos, ya lo habíamos visto inclusive con Ignacio López Rayón, pero aquí la Constitución nuevamente lo reafirma. No hay esclavitud en este territorio. Y lo que mencionaba también el doctor Oscar Cruz, los títulos nobiliarios, dicen aquí el Estado no se reconoce ningún título ni distintivo de nobleza. Y vaya que Puebla era de estos estados, antiguas provincias, donde predominaban esta gente de alcurnia con títulos rimbombantes, marqueses, etcétera. Entonces, a partir de este momento ya no pueden utilizarlos, pero como decían, se puede utilizar antiguo marqués de tal cosa, antiguo conde de fulano de tal, pero ya no propiamente utilizarlo en este momento. Y dice, toda ocupación honesta es honrosa. Dicho de otras palabras, prácticamente el trabajo dignifica. Y eso es muy bueno, ¿no? Cualquier trabajo puede ser honroso para los habitantes de este estado. El artículo 16 habla propiamente de quiénes son ciudadanos del estado, cómo se va a perder la categoría de ciudadanos, e insistimos, no están descubriendo el agua tibia, no es algo novedoso, es algo que están retomando y que todas las constituciones están poniendo en este momento, ¿no? Cómo pierden tus derechos. Y por ejemplo, el artículo 33 menciona algo muy importante, ¿no? La población será la base general para el nombramiento de diputados. ¿Cómo puedes tú saber cuántos diputados vas a elegir? Porque dice el artículo 34, por cada 50,000 almas o por una fracción que pase de la mitad de esta base, se elegirá un diputado propietario. No hay un censo para este momento. Me pueden decir, sí, está el censo de Jumo, el de Revillagigedo, pero sabemos que esos censos, las cifras que dan poblacionales, las podemos poner mucho en tela de juicio, ¿no? En algunas entidades, en algunas intendencias, incluso no se llevaron a cabo los censos. Entonces era muy complicado.
y el censo no se va a realizar en los próximos años. Entonces, imagínense nada más, qué complicado podrás hacer, cuántos diputados vamos a nombrar, pues no tenemos el número total de habitantes para este momento. Un número exacto, aunque sí existen números aproximados en este contexto de 1825. Ahora bien, yo me quiero meter en un punto fundamental que ya comentábamos que tiene que ver con la milicia, esta cuestión tan importante para salvaguardar la defensa del territorio, para salvaguardar la defensa nacional. Solamente un artículo va a hacer alusión en torno a la milicia y si mal no lo recuerdo es el 106. Y aquí lo pongo a grandes rasgos, dice, son facultades o prerrogativas del gobernador disponer de la milicia cívica y de la fuerza de la policía del Estado según la ley. Pero en este momento no hay ninguna ley, no dice cómo se va a organizar esta milicia, que es muy importante. Todos los demás estados le están dando mucho peso, pero los poblanos o los diputados poblanos, y quizá después lo podemos arreglar, ¿no? A lo mejor en este momento no es un asunto de suma importancia. Se van a resaltar las obligaciones de los gobernadores, se van a mencionar cómo se va a administrar la justicia, en fin, son muchos puntos muy interesantes. Pero además de todo, ¿no? La propia Constitución ya en sus últimos artículos menciona, esta Constitución no podrá modificarse sino pasados 5 años. Ya pasados 5 años se podrán hacer los cambios que se consideren pertinentes con base en el contexto que esté viviendo Puebla en ese momento. Solo así se podrán hacer algunas reformas siempre y cuando todos los diputados estén de acuerdo y estos cambios favorezcan la administración prácticamente del Estado. Es evidente que esta constitución pues fue un primer ejercicio, un ejercicio constitucional. No iba a ser estática, no iba a ser permanente y al igual que la de Chihuahua y al igual que la de las otras entidades federativas, va a tener cambios, va a tener reformas importantes. La de Puebla, si mal no lo recuerdo, se van a dar no en el tiempo establecido como mencionaba la Constitución, sino prácticamente para 1827, 1828 va a venir una primera reforma de esta Constitución. Ahora, los diputados que van a estar presentes ¿cómo se llama? En el Congreso Constituyente de Puebla, ya lo comentábamos, son hombres de muchas luces, además de todo, son hombres que han estado muy involucrados con la política. Muchos de ellos, si bien no firman la Constitución de 1824, van a formar parte de las diputaciones provinciales de Puebla y van a tener las riendas o tienen las riendas del Estado desde años atrás, ¿no? De alguna manera, pues también podemos ver que van a defender quizás ciertos intereses locales, familiares en esta Carta Magna. Puebla, o la Constitución de 1825, y creo que con esto puedo concluir, será un ensayo muy importante prácticamente de estos diputados. Muchos de estos diputados, además de todos que tenemos presentes en 1825, continuarán formando parte de la política estatal, no solamente en esta década, sino prácticamente por otros 20 años, los encontraremos constantemente en cargos públicos de gran relevancia, políticos, militares, incluso eclesiásticos. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel Rodríguez, también por esta brillante disertación y por además plantear con bastante claridad este tema relacionado con no basta y no concluye la labor constituyente propiamente con la Constitución, ¿no? Se requiere de un diseño jurídico posterior que a ciencia cierta tampoco sabemos si llegó, ¿no? Esta remisión dentro de la propia Constitución a leyes secundarias pues creo que también queda como una tarea pendiente para investigaciones en la materia. Muchas gracias. Pues ahora abrimos el micrófono para el público presente en el museo. Si tienen alguna pregunta, comentario, algo que deseen compartir con ambos ponentes, con el doctor Oscar Cruz y con el doctor Emanuel Rodríguez. Bienvenidas sus participaciones también. Le pasamos, ¿no? Le paso este. Huella con este. Gracias, Leo. Gracias, buenas tardes. Para el doctor Emanuel Rodríguez, ¿se sabe de alguna influencia directa que tuviera la insurgencia en estos diputados de Puebla?
Gracias, ninguna que yo sepa. Y además hay que recordar que Puebla no se caracterizó, o al menos la ciudad, por ser muy proinsurgente, que digamos, incluso ni siquiera trigarante. No creo que haya habido alguna influencia o relación entre estos diputados con los miembros de la insurgencia. Gracias. ¿Alguna otra participación? Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues es una pregunta para el doctor Emanuel, aprovechando pues mucho gusto volverlo a ver después de muchos años. Pues con bastante claridad explicó las dificultades que implicó simplemente elegir a estos diputados y pues ya una vez que se promulga, ¿qué alcance tuvo? ¿Se puede detectar qué alcance tuvo? Y pues no sé si ahora sí que como bien dijo usted y también la moderadora, se quedó pues todavía en varios temas pendientes. ¿Sería entonces su alcance, su trascendencia, haber sentado un precedente para posteriores esfuerzos en este sentido? Muchas gracias, Goyo, por tu pregunta. Yo creo que sí tuvo mucho impacto. En primer lugar, por este primer intento jurídico que se da, por conocer el territorio. Yo creo que con base en estas propuestas o este primer ensayo, pues estamos viendo el interés de dar una nueva organización administrativa, territorial, la conversión y creación de departamentos y partidos. Se va a tomar en cuenta y precisamente al año siguiente, por poner solamente este ejemplo del territorio, se va a llevar a cabo y se van a hacer estas nuevas divisiones. Creo que tiene mucho impacto y es un esfuerzo muy grande además de todo. Se va a modificar, pero en el momento era necesario y sentó evidentemente las bases de la administración en muchos sentidos, que después serán retomadas por otros diputados en otros congresos estatales. Julio. Gracias. Sí, adelante, doctor Oscar Cruz, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pregunta también sobre Puebla. Eh, pues, ¿hay alguna mención a la justicia mercantil que el consulado poblano acababa de desaparecer o estaba en proceso de desaparición en ese momento? ¿Encontraste alguna, no sé si en las discusiones o en la prensa de la época o en el propio texto constitucional, algo sobre el consulado de comercio de Puebla o la justicia mercantil? No, doctor, por desgracia no pude encontrar nada Puebla en relación a este tema que comenta. De verdad que parece mentira, que parece que muchas entidades a finales de 1825, principios de 1826, no existen. Todos los focos están prácticamente en Veracruz, San Juan de Ulúa y en felicitar a Guadalupe Victoria por este logro, pero no hay ninguna noticia en prensa en relación a esto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Oscar Cruz Barney. En relación justamente con los abogados durante aquellos años en que se promulga la Constitución de Chihuahua, ¿hay alguna fuente que indique, por lo menos en números aproximados, cuántos abogados había en la entidad durante aquellos años, doctor? No, a ver, bueno, debe haber en archivos, pues, ¿no? Seguramente algo habrá, pero lo que sí puedo decir es que había muy pocos. Lo que sí tengo ubicado es un expediente que está muy interesante porque hay una real cédula que está en el libro este copiador de los papeles del derecho que publicaron en Zamora, ¿no? En Michoacán, donde se hace referencia a la petición que se hace de la Nueva Vizcaya para el envío de escribanos y abogados. Y sí, se menciona la cédula, pero no mete la cédula. Bueno, encontré la cédula en un archivo en donde se determina pues, que se autorizan 4 abogados y 2 escribanos, y entonces se abren las plazas en Nueva Galicia, en la audiencia de Nueva Galicia y en México, porque quien lo solicita en Nueva Vizcaya dice que vengan por favor de la Ciudad de México o de Guadalajara porque tienen bastantes más luces que los locales. Entonces pide que sean abogados, digamos, citadinos. Eh, y no se llenan las plazas, es decir, se manda un abogado y un escribano y ya. Y de hecho la escasez de abogados en el Estado durante el siglo XX va a ser notable. No había escuela de derecho como tal.
Entonces circulaban unos títulos colorados, le llamaban, en donde había una escuela que no tenía autorización para expedirlos, que formaba, pues, licenciados en Derecho y daba unos títulos, pues, absolutamente caseros, por llamarlo así, hasta la fundación de la Universidad Autónoma de Chihuahua en los años 50, que acaba de cumplir un aniversario importante, 75 años, no, 70 años, se fundó en 55, que es cuando ya nace la Escuela de Derecho como tal. Pero lo que sí te puedo decir es que la escasez de abogados era crónica en el Estado, ¿no? No hay, no hay suficientes. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más. Hola, buenas tardes. Felicitar a la mesa por esta conferencia. Una pregunta, se mencionó que estas dos entidades fueron las últimas en reunirse para su constitución. Si pueden explicar cada quien qué motivó a que así fuera. Muchas gracias. Exactamente. Si, si gusta intervenir usted primero, doctor Oscar Cruz. Perdón, sí, cómo no. A ver, lo que hubo fue había una interrupción de los trabajos primero en la Diputación Provincial, hubo que nombrar nuevamente a los diputados, ¿no? Y eso retrasó los trabajos de redacción de la Constitución. La, la, Todo es un poco más lento. Si el estado de Chihuahua estaba ocupado con otros menesteres graves en términos de seguridad, sobre todo en el tema de combate a los apaches, por ejemplo, ¿no? De eso sí vamos a encontrar muchas disposiciones, hay mucha actividad legislativa alrededor de ese tema. Las manos, pues, para sentarse a redactar el texto constitucional va a tardar, digamos, en establecerse. Si no hay una razón más allá que yo haya encontrado, que no sea sino el que no tuvieron oportunidad de redactarla porque estaban eh, eh, ocupados batallando, pues, con otras tareas, ¿no? Simplemente es un retraso operacional, por decirlo así. Muchas gracias, Gustavo. Son varios factores. Uno de ellos tiene que ver con la dificultad, en primer lugar, de que todos los diputados asistían a las sesiones para poder tomar las decisiones. Si no había cierto porcentaje, no se podía llegar a algún acuerdo. Se van a retrasar muchos de ellos en llegar. Y sobre todo es un problema poder juntarlos. ¿Por qué? Porque muchos van a pedir licencia, muchos van a renunciar, muchos van a decir, tengo que atender la salud de mi mamá, tengo que atender mis negocios personales y no están asistiendo. Pero yo creo que simplemente es una casualidad que se hayan retrasado un poquito, fuera de eso, ¿no? Y de hecho, pues las últimas comentadas me parece la de San Luis Potosí de 1827 y del Estado de México, que son el mismo año. Pero yo creo que fue casual, aunque sí influye para el caso de Puebla, pues de que no había diputados que pudieran tomar las decisiones. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Mi pregunta es para el doctor Cruz. ¿Qué nos puede contar sobre el perfil de los diputados que integraron el constituyente de Chihuahua? Una pregunta, pero es un perfil común que se comparte con los diputados en general en todo el país, que hay un poco de todo, ¿no? Muchos de ellos, la inmensa mayoría, son o curas o comerciantes, ¿no? Desde luego no hay abogados como tal dentro de los diputados, ¿no? Son, vamos a encontrar tres perfiles básicamente, que son hacendados, ¿no? Eh, eh, Habrá un sacerdote y comerciantes. Es el perfil social, digamos, de los diputados, y que coincide con el perfil social de la generalidad de los diputados novohispanos, por llamarlo así, todos los que van, por ejemplo, a las Cortes de Cádiz, son eso, van a algún sastre también, por ejemplo. Aunque ahí sí mandamos abogados, ¿no? Pero en Chihuahua eran hacendados, comerciantes y sacerdocio. Sí, Gracias. gracias. Y aquí solo para comentar, como señalaba al inicio de la mesa, 1825, durante estos 12 meses, se promulgan 14 de 19 constituciones locales. Las últimas en promulgarse serían efectivamente la del Estado de México en febrero, el 14 de febrero de 1827, y la Constitución de Coahuila y Texas.
de marzo de 1827, que serán las últimas que justamente verán la luz y bueno, pues también obedecen a procesos bastante particulares de los territorios y cómo se va conformando en términos políticos. Pues les agradecemos muchísimo a ambos ponentes las brillantes exposiciones, por supuesto al público que nos acompaña por el favor de su atención. Les agradecemos su asistencia y les recordamos que esta sesión y las anteriores del programa pueden consultarse en el canal de YouTube del museo, que es Museo de las Constituciones UNAM. Asimismo, les invitamos a que nos acompañen en la siguiente mesa del coloquio que se llevará a cabo el próximo jueves 8 de mayo a las 5 de la tarde, con la participación de la doctora María Isabel Monroy Castillo, que presentará una ponencia sobre la Constitución de San Luis Potosí de 1826, y el doctor José Antonio Serrano Ortega, que presentará una ponencia sobre la Constitución de Guanajuato también de 1826. Les esperamos y muchísimas gracias.